Vamos a estar leyendo en el libro de Levítico, capítulo 10, verso 1 al verso 4. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Eliafá, a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Amén. Gloria a Dios. Padre Dios que estás en los cielos, tú eres Dios, tú eres Rey, grande sobre toda la tierra. A ti sea la honra y la gloria por todos los siglos. Habla nuestras vidas y que seamos edificados en el conocimiento de tu verdad. Gracias te damos, mi Rey, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mi hermano. Es una situación que aconteció con los hijos de Aarón. En lo que hemos leído, Aarón tenía los hijos, Nadab y Abiú, y de manera autoritaria hicieron algo que Dios no les había mandado. Pues la Biblia enseña que para quemar el incienso tenían que tomar del fuego que estaba en el altar como tal, y de ese fuego era el que debían echar en el incensario, para entonces aquel incienso subiera delante de la presencia de Dios. Parece que los hijos de Aarón, de manera caprichosa, o creyéndose de que eran los hijos del sumo sacerdote, tenían la plena facultad y la plena de pronto eficiencia para hacer lo que ellos querían. Muchas veces a Dios se le censura cuando en la Biblia están narradas esta historia, estos hechos, y las personas muchas veces por no tener un conocimiento profundo en la Escritura, y sobre todo las personas que están empezando o personas inconversas que leen la Sagrada Escritura, salen señalando a Dios como injusto, porque cómo es posible que haya matado a 2 personas. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que nuestro Dios es un Dios celoso, y que Él es un Dios que le agrada que obedezcamos lo que Él nos manda. Nadab y Abiú no eran ningunos ignorantes con relación al sacrificio de nuestro Dios, por cuanto ellos eran hijos del sumo sacerdote Aarón, y Aarón desde luego que los había adoctrinado, y ellos tenían conocimiento de cuál era el procedimiento para llegarse a Dios. Lo que la mayoría de creyentes desconocen es que cuando uno es adoctrinado, cuando uno tiene conocimiento de la verdad, aquello, lo de Dios, toma más importancia en nuestras vidas, por cuanto ya somos conocedores de la verdad. Y como conocedores de la verdad debemos hacer lo que Dios le agrada. Pero hay personas que siempre les gusta como querer ir más allá a ver qué pasa. Hay personas que siempre les gusta como pasarse la cosa de Dios por alto, como a probar qué sucede. Abiú, Nadab
Dice la historia que al parecer estaban ebrios, estaban bajo el efecto del vino. Y usted sabe que cuando la persona está ebria, pierde respeto, pierde reverencia, se vuelve inmoral, le da lo mismo y hace lo que le venga en gana. Eso fue lo que le pasó a Nadab y Abiú. Pero ellos sabían perfectamente que el fuego que ellos estaban utilizando en el incensario no era el que Dios había ordenado. Aunque tenían apariencia de que eran igual, aunque tenían similitud y ambos fuegos quemaban, el uno venía de manera directa del reino de los cielos, porque fue fuego que salió de la presencia de Dios cuando le ofrecieron un sacrificio, y él encendió aquel altar, y él dio orden de que ese fuego debía permanecer en el altar, y de ese fuego era que se debía tomar para el incienso para ofrecerle a Dios. Mas Nadab y Abiú agarraron del fuego común, del que cocinaban allá, de la leña del tradicional, mas no del fuego santo que Dios había hecho descender en aquel día. Como quien dice, también quema. Pero mire bien lo que le vamos a presentar y cómo nos vamos a presentar delante de Dios. Hoy día hay muchos predicadores que predican el evangelio, pero que sutilmente lo han cambiado y tienen apariencia de que son, mas no lo son. Y a Dios nadie lo engaña, porque en aquel día también saldrá a colación sus malas acciones. Aunque hoy no mueren delante del altar por el fuego de Dios, ya están muertos por cuanto son desobedientes a lo que Dios les ha dicho. Nadab y Abiú se tiraron su vida. Ellos mismos buscaron corte a su vida por estar haciendo lo que no tenían que hacer. Y el futuro de ellos era próspero, por cuanto después de Moisés y Aarón le seguían ellos como tal, como príncipes del pueblo de Israel. Ellos creyeron que no iba a pasar nada. Así hay muchos que andan mal con el Señor, y como no les ha pasado nada, creen que están bien con el Señor. Pero Dios un día probará todas nuestras acciones. Dice que con fuego será probado, y aquellos que edificaron con hojarasca y con heno, aquellos se quemarán. Y el quemarse es sinónimo o símbolo de que aquello no sirvió, porque Dios prueba lo suyo con fuego purificador. Es todo, muchachos. A veces los hijos de los líderes, como no han pasado por la situación por donde pasaron los padres y todo lo tienen a la mano, se convierten en hijos mimados, en que se cree que todo se lo merecen. Y esto parece que fue lo que le llegó a Nadab y Abiú. Todo lo tenían. Hermano, lo que no nos cuesta, dice el dicho, hagámosle fiesta. Pero con nuestro Dios no se puede hacer fiesta ni se puede jugar, porque Dios es celoso, es puro y es santo, y lo que ha dicho para nuestras vidas serán de bendición si nosotros en verdad cumplimos con el deber de guardarnos para Dios. En esta mañana les voy a traer 3 o 4 ejemplos de hijos, de hombres de Dios, pero que de sus hijos no dieron fruto. Parece contradictorio que
teniendo tan cerca padres fieles, honestos, transparentes y amadores de Dios, los hijos no hayan seguido los pasos de sus padres. Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, es uno de estos muchachos que tenían padre íntegro, que amaban a Dios y vivían para Dios, mas ellos hicieron algo desagradable a los ojos de Dios, porque el parecer y el concepto de ellos con relación a Dios relativamente lo tenían en poco. Muchos creyentes hoy que empezaron bien, que andaban bien con el Señor, han venido declinando en esta oleada de predicadores y de mensajes de hoy día por el afán de tener una iglesia grande, y por ese afán predican cosas muy triviales, muy livianas, porque buscan congraciarse con la congregación y para que los hermanos o los que asisten no se vayan y permanezcan y aquellos traigan más y tengan una iglesia llena. Yo no censuro de que la iglesia se llene, gloria a Dios que se llene, pero qué triste cuando se llena para presentar espectáculos en donde supuestamente tiene el nombre de Dios, pero que Dios no está. Nosotros debemos predicar la verdad y no hay que hacer ningún esfuerzo, hermano. La Biblia nos enseña, los textos dan evidencia de cómo es nuestro Dios, pero hay veces, hermano mío, que por querer figurar para codearse con las iglesias más grandes empiezan a hacer cosas que a Dios le desagradan. Y si los hijos de Aarón hicieron eso, ¿qué queda para los hijos de Elí? Dice las Escrituras, allá en el capítulo 2 de Primera de Samuel, verso 12 en adelante, narra una historia también de dos hijos de un varón de Dios. Elí tenía dos hijos, Ofni y Fini. Y le voy a leer para que usted sepa quiénes eran Ofni y Fini. Primera de Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Silo era el lugar donde se ofrecía el sacrificio a Dios. Ofni y Fini, esto sí me llama la atención a mí, porque dice la Escritura que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo le puede servir una persona al Dios de los cielos y no tiene conocimiento al Dios que le está sirviendo, siendo su padre sumo sacerdote y que juzgaba al pueblo de Israel en aquel entonces? ¿Cómo estos muchachos hacían de manera ritualista todo el sacrificio, mas no tenían conocimiento de Dios? Degollaban porque tenían que degollar el animal, lo pelaban o auxiliaban y ofrecían porque veía el padre cómo lo hacía, pero su corazón no estaba para con Dios. Estos dos muchachos también hacían cosas peores
que los hijos de Aarón, porque estos estaban en el templo, vigilaban y estaban con las mujeres y tenían relación dentro del lugar del tabernáculo de Dios. Y su padre Elí, escuchando la mala fama, le decía: hijos, ¿por qué hacen eso? Si el hombre pecare contra el hombre, pues los jueces lo juzgarán. Pero si el hombre pecare contra Dios, ¿quién velará por él o quién le podrá librar del juicio de Dios? Elí fue muy liviano con el trato de sus hijos. Dios se le reveló a Samuel, que apenas estaba empezando a conocer a Dios. Dios se le manifestó lo que le iba a pasar a los hijos de Elí y Elí. Cuando Samuel, Elí le preguntó que qué era lo que Dios le había dicho en aquella noche a través de las 3 veces que le había llamado. Samuel le dijo lo que le iba a pasar. Le estaba censurando porque no los había estorbado, no les había corregido. Y aquel varón de Dios, Elí, le dijo a Samuel: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Uno como hombre de Dios o como hijo de Dios o creyente, los hijos no están exentos de que hagan lo malo. A cualquiera de nosotros nos puede alcanzar de que un hijo ande en malos pasos, le mientan a los padres, le finjan o le engañen como tal. Cualquiera de nosotros que tiene hijos o hijas, somos susceptibles a que nuestros hijos nos engañen. Una cosa es que hagan algo a espaldas de uno y que uno no sepa. Y otra cosa es que uno, teniendo el pleno conocimiento de que el hijo está mal, por encima de ese conocimiento lo ponga a ministrar en las cosas de Dios. Porque Dios no lo dará por inocente. Y eso era lo que estaba pasando con Elí. Elí sabía que sus hijos estaban mal y consistía o le aceptaba en que estos muchachos siguieran haciendo el sacrificio a Dios sabiendo que estaban mal. Pues como él no los corrigió, y como Dios nos da hijos para que los corrijamos y los encaminemos y no se pierdan, Dios tuvo que utilizar otro mecanismo después de advertido. Dios incluso usó un varón de él, dice la Escritura, y también le dijo, le llamó la atención y le refutó algo. Y para que vea usted que Dios sí se arrepiente dependiendo de nuestras acciones de lo que nos ha dicho. Aquel varón le dijo: yo había dicho que perpetuamente la casa de tu padre, hablando ya de Aarón, permanecería ministrando los sacrificios, mas no será así. Por cuanto honraste más a tus hijos que a mí, el Dios del cielo tuvo que cerrarle la puerta y dijo: yo honraré a los que me honran, y a los que no me honran los tendré en poco. Aquella nueva orden que Dios había dado a raíz del mal comportamiento que habían tenido los hijos de Elí, hermano, le vino una maldición a la familia de Elí y a toda la descendencia, que no habría varón que llegaría al estado viril, o sea que a la edad temprana moriría, y que siempre habría gente necesitada. Hubo una maldición de ruina sobre aquella familia. ¿Por causa de qué? De la desobediencia de 2 hijos y por el mal comportamiento de un padre de no corregirlos. No hay una cosa más tremenda de que el padre, a sabiendas de que el hijo anda mal o la hija anda mal,
la esté utilizando, lo esté utilizando en las cosas de Dios, en la administración de Dios. Y lo que Dios le dijo, usted lo leerá en su casa. Ofni y Fine murieron en una batalla. El mismo día murieron ellos y el papá también, porque cuando supo la noticia que los filisteos habían capturado el arca y que habían muerto sus dos hijos, Elí se fue de para atrás y se desnucó. Y una de las mujeres de no sé si era de Ofni o Fine, parió en ese momento. Aquella mujer también murió. Porque nos hemos acostumbrado a mirar de que Dios es amor y no hemos visto de que nuestro Dios es un Dios de amor, pero que nos exige obediencia. ¿Qué necesidad tenía esta familia de pagar esas consecuencias, hermano? Ninguna. Gloria a Dios. Pero también eran hijos de ministros de Dios, hombres que eran usados por Dios en gran manera. No eran ninguno de los de allá de abajo, eran de las personas, de los príncipes, de las personas más tratadas por Dios. Es decir, que tenían un buen conocimiento. Samuel, que fue creado prácticamente por Elí y que fue formado por Elí y que también Samuel fue muy obediente y gobernó bien a su pueblo, también tuvo dos hijos, Joel y Abías. Si nosotros leemos en Primera de Samuel capítulo 8, verso 1, nos vamos a dar cuenta de la historia de estos dos hijos de Samuel. 8:1 de Primera de Samuel. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por el camino de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Quiénes eran estos? Joel y Abías. ¿Qué pasó? Si su padre era intachable, había gobernado, había dirigido, era sacerdote y era gobernante del pueblo de Israel. ¿De dónde estos muchachos sacaron o vieron mal ejemplo si el padre era intachable? Samuel, el día que se iba a morir o a despedir, ya cuando vio que estaba envejecido, que ya habían pedido rey del pueblo de Israel como tal, convocó a todo el pueblo de Israel: aquí estoy delante de vosotros. Testificar contra mí si he cogido algo de alguien y no se lo he devuelto. Que me lo señale y que me lo diga aquí en este día. Y nadie señaló la actitud de aquel varón. Lo que queda o deja en evidencia de que Samuel era íntegro y amaba a Dios. Y todos los hechos de primera y segundo de Samuel narran lo que Samuel hizo. Era intachable. Pero sus hijos, Joel y Abías, hermanos, ¿de dónde sacaron esa avaricia, hermano? Dice la Escritura que se dejaban sobornar. ¿Usted sabe qué es eso? Sobornar es que si usted es juez y llevan un caso delante de usted y usted no le asiste la razón ni el derecho, usted saca un fajo de billete y le dice al que tiene el poder de hacer justicia, en este caso el juez: te voy a dar tanto para que tú falles a favor mío. Eso se llama soborno. Y eso fue lo que los hijos de Samuel cometieron. La avaricia, hermana, se deja. Cuando una persona es afectada por la avaricia, no le muestre un billete de 50 porque
hace lo que sea con tal de que le den plata. Se dejaban sobornar y pervirtiendo el derecho, hermano. Usted sabe que cuando una persona llega al juez o a la fiscalía, si se llega allá es porque está reclamando sus derechos para que actúen en honestidad, sin ninguna preferencia, con imparcialidad. Por eso el símbolo de los jueces, de los abogados, tiene una mujer con una balanza y con una venda en los ojos para simulando o demostrando de que es imparcial, que la razón se le dará al que la tiene. ¿Quién les enseñó? ¿De dónde vieron eso estos muchachos? Estoy seguro que necesidad no tenían, porque su padre había caminado bien, había dirigido bien el pueblo. No podemos decir que era porque estaban en grande necesidad, porque eran personas que tenían bien. Pero la avaricia, hermanos, es insaciable. Por eso las personas que tienen plata, cada día quieren tener más plata. ¿Por qué? Porque les entra un espíritu de avaricia que se les vuelve idolatría. Y cada vez quieren tener más plata para competir con el otro, quien tiene más dinero. ¿De qué le sirve a uno tanto dinero si el día que se muera no sabe uno ni de quién lo va a disfrutar? Tener plata no es malo, pero dejarse influenciar por el dinero, hermano mío, sí que es malo. Amén. Estos muchachos también se torcieron. De allí el pueblo salió a pedir rey, porque se habían dado cuenta de que ellos no eran honestos. Se les habían torcido los hijos a Samuel. Y si nosotros seguimos mirando los hijos de los hombres de Dios, se va a dar cuenta que a David también le pasó lo mismo. Absalón se levantó en contra de su padre. Gloria a Dios. Segunda de Samuel 15. No lo vamos a leer por factor tiempo, pero si usted se lee la historia de Segunda de Samuel capítulo 15 en adelante, usted se va a dar cuenta de que Absalón, el tercer hijo de David, fue afectado por el espíritu de avaricia y quiso ser rey. Lo triste, lamentable, que se levantó contra su propio padre y trató de darle golpe de estado a su propio padre. David tuvo que huir porque su propio hijo le quería matar, y matándolo sabía él que él quedaba montado en el trono, gobernando al pueblo de Israel, no importándole que era su padre, porque la avaricia, hermano, enceguece. Y la gente que tiene hambre y sed de poder y políticamente o religiosamente, hermano, se alegran cuando sus padres mueren, porque ellos van a gobernar o porque ellos van a tomar el trono, van a tomar la posición de lo que ha dejado su padre. O si es pastora, o si es líder, o lo que sea, se alegran. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de avaricia que lo que quieren es figurar. Y entonces quieren mostrarse como más beligerantes y como mejores que sus padres, que fue el caso que le pasó a Roboam. Que cuando le dijeron, alívianos la carga que has puesto sobre nosotros tu padre. Y si mi padre le puso carga pesada, y si para ustedes eso era peso, pues si él le dio con azote, yo le voy a dar con escorpión. Porque mi dedo pequeño es más grueso que el lomo de mi padre. ¿Cuántos hijos de líderes creyentes han querido sobrepasar lo que hizo su padre o lo que hizo su madre? Pero con fuerza humana, no dando testimonio de que Dios en verdad está con ellos.
¿Por qué? Porque se quieren vender a sí mismos sin buscar el rostro del Señor. Y mucho pueblo ha sido engañado. ¿Sabe qué hizo Absalón? Para ganarse al pueblo, todo el que iba delante de David a que reclamar que le hiciera justicia, se parqueaba allí delante a esperar las personas que iban a pasar por allí y le decía: ¿cuál es el caso tuyo? Mira, el rey no te escucha, dímelo a mí que yo te escucho. Y empezaba aquel hombre a ganarse el corazón de todos los que iban a pedir justicia a su padre. Y entonces cuando alguien se le iba a inclinar le decía: no, no, no. Y llegaba y lo pedía y lo besaba. Y así dice las escrituras que se robaba el corazón del pueblo de Israel, fingiendo que era mejor con puras palabras persuasivas, pero que en el fondo del corazón lo que quería era darle un golpe a su padre. ¿Por qué, hermanos? Porque la avaricia y la hambre del poder conllevan a las personas a una situación de esas. Mas nosotros en el Señor no hemos sido llamados para eso. Dios nos ha llamado a nosotros para ser honestos, transparentes, sinceros para con Él. Tengamos dinero, tengamos lo poco, lo mucho, siempre estaremos fieles a nuestro Dios. Y estaremos seguros que cada día estará con nosotros y nos sustentará. Porque cuando uno conoce a Dios, en las buenas y en las dificultades, uno sabe que Dios está con uno y sabe y está confiado de que lo sacará adelante. Porque ha sido persona que ha sido tratada por Dios. Pero el que no ha sido tratada por Dios, a la primera necesidad, cuando ve que se le está acabando lo poquito que tiene, hace cualquier cambalache, cualquier cosa indebida con tal de tener dinero, porque no depende de Dios, depende del día a día, de lo que los demás le dan, de lo que le pueda quitar a los demás con sus astucias. Por eso, hermanos míos, nosotros debemos ser fieles buscadores de Dios, para que estos espíritus que le llegó a estos hijos de los grandes varones de Dios no nos alcance a nosotros. Porque nosotros tenemos uno más grande, que no hay necesidad de estar indisponiendo, que no hay necesidad de estar vendiendo el mensaje de Dios para obtener algún beneficio. Por eso muchos hoy día, personas que han escuchado el Evangelio de Dios y no quieren saber, porque más de uno ha sido engañado. Le han quitado dinero, le han fingido, le han presentado un Cristo de manera falsa. Y cuando ven que les han engañado, muchos se han resentido con el Señor. Dios no tiene la culpa. Que personas que se digan ser hijos de Dios anden anunciando y aprovechándose de la ignorancia de los demás. ¿Por qué? Porque un día debemos darle cuenta a nuestro Dios. Absalón, de nada le sirvió la hermosura, de nada le sirvió ser tan hermoso. Dice la Escritura que era un hombre de buen parecer. ¿Para qué tanta hermosura si se va a condenar? ¿Para qué tanta belleza si a la hora la verdad no la vas a poner a los pies del Señor, que de pronto sirva como ejemplo para el reino de los cielos? Al contrario, hay personas que la elocuencia la utilizan para engañar a los demás. Hay personas que la hermosura la utilizan como estrategia para engañar a los demás. Nosotros no podemos caer en eso. Y aquí están mis hijas en esta mañana. Ustedes respeten las cosas de Dios y nunca se metan con eso. Y ustedes sírvanle a Dios, que Dios les recompensará. Y lo que Dios dé para la congregación, lo que Dios provea para aquí, es de Él, mas no está a título personal mío. Lo de Dios se respeta. Y yo no quiero que ninguna de mis hijas sean imitadoras de estos hijos, de estos grandes varones de Dios. Porque es que cuando ven
que en la congregación, con los diezmos y las ofrendas de los hermanos, se han comprado casas, se han comprado fincas, la avaricia se despierta. Y entonces los hijos se creen que eso es de mi papá, porque mi papá era el que predicaba y él fue el que formó la iglesia y él fue el que estuvo al frente, entonces todo eso es de mi papá. Pues aquí no es así. Lo que ustedes tienen, hijas, son las propiedades que yo he adquirido con mi trabajo. Pero lo que entra aquí en la iglesia, ofrendas y diezmos, eso es del pueblo de Dios, y eso no parece a título del mío, sino a título de la congregación. Porque de Dios es esto, porque Él ha sido el que ha provisto a través de lo poquito de la ofrenda, de los diezmos que dan los hermanos. Esto es de Dios. Y eso sí quiero que les quede claro. Si a Dios le place bendecirnos, ustedes nunca hagan cuenta con esto, porque esto no es de su Padre, esto es de Dios. Cuando uno es claridoso, le evita a los hijos de uno que caigan en maldición, porque muchas veces los padres no le advierten lo delicado que es las cosas de Dios. Y por eso, todo lo que hemos leído, muchos han muerto. Y yo no quiero que ustedes, hijas, arrastren una maldición por no tenerla clara, pues en esta noche, en este día les queda clarito. Porque lo que está escrito aquí, también nos lo dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 6, que estas cosas sucedieron como ejemplo. ¿Para qué, hermanos míos? Para que nosotros no lo hagamos. Pero muchos lo están cogiendo como ejemplo para imitar y para apropiarse de las cosas que no son de Dios. Yo no quiero que mis hijas caigan en los juicios de las manos de mi Dios, porque así como Dios es misericordioso y lento para la ira, tarde que temprano pasa la cuenta de cobro. Gloria a Dios. David tuvo otro hijo, Adonías. Ese está en Primera de Reyes, capítulo 1, verso 5. Primera de Reyes 1:5. Gloria a Dios. Dice la Escritura: entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Dice el verso 6: y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Este era que le seguía a Absalón. Adonías, hijo de David también, después que Absalón se levantó, al poco tiempo, ya cuando David estaba viejo, también quería gobernar sobre el pueblo de Israel. Y me llama la atención que David no tenía hijos malucos. Todos eran hermosos. O sea que tenían pinta, cara de rey, talla de rey, caminaban y hablaban como rey. Pero Dios no lo había puesto. Hermano, cuando Dios lo ponga a usted, a donde vaya va bien. Cuando usted le dice algo, Dios, el Señor que le diga, haga esto, hágalo, porque va en obediencia y le irá bien. ¿Por qué? Los hijos de los grandes hombres de Dios, hablando del sacerdocio, hablando de gobernantes, esto le llegaba al corazón de ellos. Uno no se puede dejar influenciar
por la estrategia de las tinieblas. Mas gracias sean dadas a Dios que Cristo Jesús, ese sí que fue obediente, y ese sí que es obediente, y ese sí que vino a cumplir todo en detalle lo que su Padre le había dicho, y por el sacrificio de Cristo Jesús, hoy nosotros estamos aquí y predicamos las buenas nuevas de Cristo Jesús, porque Él sí que no se dejó influenciar por la avaricia, porque Él fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hermanos míos. Si los demás no pudieron, si los hijos de los sacerdotes, de los reyes, tenían ese problema, el Hijo del Rey de Reyes, Cristo Jesús, sí vino y se entregó por amor a nosotros y fue obediente, hermanos míos, hasta los sumos, gloria a Jesús. ¿Y qué dijo Él? Si usted abre las Escrituras, en Lucas 19:10 dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes se habían perdido? La raza humana. Todos estábamos desviados de los caminos de Dios. Pero Él llegó, vino, preparó todo, hizo el sacrificio, y hoy día el que se pierde porque quiere, porque si aceptas a Cristo en tu corazón, de muerte pasarás a vida por el sacrificio de la sangre preciosa de Cristo Jesús, derramada en la cruz del Calvario, hermanos míos. Y cada vez que invocamos ese nombre y clamamos a esa sangre, nosotros somos aceptos a la presencia de Dios. Aunque los demás, los hijos de los demás fallaron, el Hijo del Dios viviente no falló ni fallará nunca, porque Él sí que es obediente. Y Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. A ese sí debemos imitar, porque Él nos dio ejemplo. Él vino a esta tierra y humanamente Él sabe la condición a que el hombre puede llegar. ¿Por qué? Porque Él vivió, Él sintió en carne y sangre todo lo que tú sientes como ser humano. Y Él en todo fue obediente y nos dio ejemplo con su vida. Ahora, nosotros, lo que le hemos recibido, lo que le hemos aceptado en nuestros corazones, nosotros, Él dijo que se iría, pero nos enviaría el Consolador, al Espíritu Santo de Dios, y que yo sepa, el Espíritu Santo de Dios mora en nuestros corazones. Entonces nosotros vamos acompañados y tenemos fuerza para decirle no a las tinieblas, no al pecado, no a la avaricia, no a la maldad. Por eso dice las Escrituras que en Cristo estamos completos. Amén. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y todo lo que sé, todo el conocimiento que yo tengo, lo he escatimado basura por el eminente conocimiento de Cristo Jesús. Eso es tener un concepto claro de quién es nuestro Dios. Cuando uno tiene a Cristo en su corazón, no lo trasnocha nada, no le preocupa nada, que se burlen, que se ríen, que me señalen, que hagan mueca, que digan lo que quieran, pero nada me asusta, porque yo sé en quién he creído, y como no cometo pecado de manera deliberadamente, me importa lo que digan los demás, porque trato de vivir fiel, obediente a mi Señor. ¿Tú sabes la alegría que siente uno cuando no está en pecado? ¿Tú sabes lo mal que se siente una persona cuando ha cometido pecado? La conciencia le redarguye, no le da tranquilidad. ¿Por qué? Porque el ser humano es tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Y cuando el alma sabe que ha cometido, que ha ofendido al Creador, la conciencia de uno, la que le llaman conciencia, no lo deja tranquilo. Hasta que no exprese su pecado, siente una liberación cuando la persona lo confiesa. Eso lo hace mi Dios por amor a nosotros. Dios redarguyendo en cada uno de nosotros para que nos apartemos del pecado. Y yo le digo a los jóvenes, guárdense del pecado. No importa que te la pongan fácil. Así te digan que eres homosexual, joven, varón. Así te digan que eres loca, porque ese es el título que le catalogan hoy día. No importa lo que quieran decir, pero uno sabe que tarde que temprano yo recogeré la fidelidad que he tenido a mi Dios. Él me recompensará. ¿Por qué, hermanos? Porque uno
tiene que serle fiel a Dios porque Él ha dicho, ser santo porque yo soy santo. Y ser santo es ser apartado del pecado. Ser santo no es ser una imagen de yeso. Ser santo es una persona apartada de todo mal, guardado para Dios. Por eso los títulos que están en muchas iglesias, ser santo porque yo soy santo, ese en aquel día les va a decir, no me puede decir que no sabía porque allí lo tenía escrito, ser santo porque yo soy santo. Hay otras iglesias que no tienen, sin santidad nadie verá al Señor, y es bueno, ese versículo testificará contra ellos en aquel día. Porque a la gente le gusta anunciar, poner, plasmar, pero no le gusta practicar, hermano. Lo bonito es ponerlo en práctica. Gloria a Jesús. Maravilloso es nuestro Dios. Aleluya. Pónganse en pie, mis hermanos. Vamos a orar por ustedes.